Vamos a empezar un poco lo que es el contenido de la asignatura. Yo creo que aquel primer día en que nos vimos no os llegué a decir en qué consistiría la asignatura, en qué consistirían los exámenes, o esto sí que lo sabéis ya. ¿Sí lo sabéis? Sí, claro que sí. Pues ya lo sabéis, nos lo saltamos. Y entonces vamos directamente a la parte que entiendo que es más, digamos, de materia, que no es tan instrumental y que tiene que ver con el contenido de la asignatura. Una pequeña nota. Aquí tenemos un compañero que está filmando estas sesiones. ¿Ninguno de vosotros tiene inconveniente en que se filmen las sesiones? No. ¿No? Bien, pues gracias. Bien, ahora lo que haremos es empezar con la primera parte. Recordaréis que os dije que la asignatura tenía tres partes. Una primera que contendría la globalización, una segunda que hablaría de los procesos de integración económica y una tercera, bien interesante estos días, que hablaría de economía y guerra. Véase si no el caso de Libia esta semana, sin ir más lejos. Y por tanto haremos estas tres partes. Empezamos ya con la primera parte, que es el análisis de la globalización. Pero antes de analizar los mecanismos de la globalización, cosa que haremos a continuación, quisiera dedicar unos pequeños primeros momentos a hablar no tanto de los mecanismos, sino, curiosamente, de las consecuencias de la globalización. ¿A qué situación económica nos ha llevado este mundo globalizado? O dicho de otra manera, ¿cuáles son los principales problemas de la economía mundial? Yo entiendo que el primer problema, muy por encima de todos los demás, se llama hambre. Seguramente ya sabéis que el peor problema que sufre la humanidad es el de la falta de alimentos. Aquello que más mata en este mundo no es la guerra, no son los terremotos, no son los huracanes, no son los volcanes, es sencillamente el hambre. ¿Cuánto mata el hambre? Pues he tenido que actualizar recientemente mis datos, porque hasta hace poco tiempo, siguiendo datos de Naciones Unidas, yo hablaba de 60.000 muertos de hambre cada día. Ahora, hace pocos días, escuché una conferencia de la persona de Cataluña que más tiempo ha trabajado y más se ha movido por Naciones Unidas. Es un señor que se llama Federico Mayor Zaragoza, que fue durante casi 12 años director general de la UNESCO. Es la persona que un cargo de mayor relevancia haya ocupado en Naciones Unidas y que sea de Cataluña. Pues bien, este señor, que se supone que tiene datos fiables en la mano, nos habló en esta conferencia de la semana pasada que tenemos que rectificar nuestro dato estadístico sobre el hambre del mundo, que ya no mata a 60, sino aproximadamente a 80.000 personas cada día. Os aseguro que no hay en este mundo ninguna otra catástrofe de la dimensión del hambre. Ni el señor Gaddafi, con toda su locura, podrá matar a 80.000 personas cada día, por decirlo de alguna manera. Y otros parecidos. Claro que es una desgracia que el señor Gaddafi mate a la gente, además de ser un asesinato. Pero lo que es evidente es que ni la peor guerra, ni el peor terremoto puede matar a 80.000 personas al día. Y el hambre sí que las mata. Esto viola la primera norma de cualquier comportamiento económico. Vosotros sabéis, por lo menos así me lo dijeron a mí, en la facultad, hace por descontado muchísimos años, que la economía era aquella ciencia que intentaba administrar los recursos escasos que nos suministraba la naturaleza para transformarlos y, una vez debidamente transformados, obtener bienes y servicios que fueran útiles para satisfacer necesidades humanas. Pues bien, si la primera necesidad humana es la de comer y la gente muere a razón de 80.000 personas cada día, la conclusión es sencillísima. La economía mundial no funciona de ninguna manera. Y os aseguro que para mirar la economía mundial no hace falta mirar la balanza de pagos, mirar las tasas de inflación, ni mirar el índice Dow Jones, ni mirar cosas por el estilo. Hace falta ver si la gente ve cubiertas sus necesidades. Y la primera de todas no está cubierta. Y ya está. Por tanto, esta economía mundial funciona muy mal. Pero mirad si funciona mal, que no solamente sucede que la gente se muere de hambre, sino que además en este planeta hay más alimentos
de los que hacen falta para que la población mundial pueda comer. No es solo que la gente se muera de hambre, es que sobran alimentos. Por tanto, no estamos hablando de un problema de producción, estamos hablando de un problema de distribución. Unos tenemos mucho, mucho más de lo necesario, otros tienen menos de lo necesario. Sin embargo, la respuesta a este problema, que es sin duda el mayor problema de la economía mundial, no es aquella respuesta que en ocasiones nos imaginamos y que incluso practicamos. ¿Cuál es esta respuesta? La sabéis todos: mandar alimentos. Hace un año se produjo el terremoto de Haití y ¿cuál fue nuestra reacción? Mandar alimentos. ¿No fue mala? No, claro, en Haití hacían falta alimentos, nadie lo negará. Pero una cosa es mandar alimentos a Haití, en donde acaba de haber un terremoto y la gente se queda sin comida. Otra cosa es mandar alimentos, yo que sé, a la República Centroafricana, o a Burkina Faso, o a Costa de Marfil, en donde el hambre no viene de un terremoto. El hambre es un terremoto permanente. Años y años no pueden comer, porque las producciones no son las adecuadas. Y por tanto, no se trata de mandar puntualmente alimentos, sino de mirar que estos países puedan tirar adelante por ellos mismos. Mandar alimentos, además, no siempre es lo más conveniente, por dos razones. Primera, porque en ocasiones los alimentos que mandamos están caducados, están en mal estado, no convienen a la población. Y en segundo lugar, porque si nosotros mandamos nuestros alimentos gratuitos, el campesino del lugar no puede vender sus alimentos, porque no puede competir con nuestros precios gratuitos. De manera que lo que conseguimos es hacer competencia desleal al campesino del lugar, acabamos arruinando a este campesino y al final lo que conseguimos es que este campesino al siguiente año no produzca nada, y si no produce nada, acabará causando más hambre que el año anterior. Mandar alimentos, excepto en circunstancias muy puntuales, como esta que os estoy explicando de Haití, no es lo más conveniente. Y en cuanto a lo que os decía, de que en ocasiones mandamos alimentos que no reúnen las condiciones debidas, quiero explicaros, y algunos lo sabéis, el famoso ejemplo de Alemania. En 1986, como algunos de vosotros debéis saber, en Ucrania explotó una central nuclear, concretamente en una población que se llamaba Chernobyl. De esta explosión salió una especie de nube de alto contenido radioactivo. Esta nube contenía radio, uranio, plutonio, torio, toda una serie de elementos radioactivos, y la nube subió a la atmósfera. Los vientos soplaban en dirección oeste y la nube se fue trasladando hacia el oeste, hasta que finalmente los vientos cesaron y la nube quedó colgante encima de Alemania. Las lluvias que caían aquellos días sobre Alemania atravesaban esta nube radioactiva, impregnaban el agua de radioactividad, regaban las plantas y las contaminaban. El gobierno alemán es cauteloso en temas ambientales, se dio cuenta del problema, inmediatamente prohibió a los campesinos que vendieran la leche, porque dijo: vuestra leche sale de vacas que se han alimentado con hierba contaminada. El gobierno alemán dijo: no vendáis la leche, porque esta leche es mala. Nosotros, como gobierno, ya os indemnizaremos por la cantidad de leche que me hayáis podido vender. Los campesinos alemanes cobraron la indemnización, evidentemente no vendieron la leche, y toda aquella leche sobrante la empaquetaron, la mandaron a África y a Bolivia como ayuda alimentaria. Hay ocasiones en que mandar alimentos no es lo más pertinente. Por tanto, la solución no es mandar alimentos. La solución, y Naciones Unidas lo ha dicho muy bien, es que cada país se produzca sus propios alimentos. Llegar a alcanzar aquello que ahora se ha puesto de moda, llamar soberanía alimentaria. Es evidente que nunca esta soberanía podrá ser total. Siempre la buena parte de alimentos deberán comprarse fuera, o incluso al revés, deberán exportarse. Pero, en cualquier caso, lo que es cierto es que se debe tender hacia la soberanía alimentaria. Esto lo ha dicho tanto la ONU como también el mayor sindicato de campesinos del mundo,
que, como seguramente sabéis, se llama precisamente así, Vía Campesina. Pues bien, tanto los de Vía Campesina por un lado, como los de la ONU por otro, han dicho lo mismo. Hay que caminar hacia la soberanía alimentaria para resolver este, que hoy por hoy, de bien seguro, es el primer problema de la economía mundial. ¿Y qué pasos, qué camino hay que seguir para llegar a alcanzar la soberanía alimentaria? Por descontado, hacen falta muchas condiciones. Pero la ONU recalca 3 condiciones básicas. Primera condición, que la tierra esté bien trabajada, bien aprovechada. Porque, como vosotros seguramente sabéis, la tierra en el mundo está bastante mal distribuida. Si vamos a Brasil, veremos, por ejemplo, una cantidad enorme de latifundios, grandiosas extensiones de terreno, cuyo propietario no las cultiva porque con cultivar una pequeña parte tiene suficiente. Si vamos a Galicia, a lo mejor vais a ir de turismo, veréis que allí las propiedades son pequeñísimas y el campesino no tiene suficiente con su propiedad para alimentarse. Pues, ¿qué dice Naciones Unidas? Menos latifundios, menos minifundios. Repartir mejor la tierra. No sé cómo se llama de esto en vuestros países, pero en España... Reforma agraria. Exactamente, reforma agraria. También se llama aquí reforma agraria. La primera condición para quitar el hambre es esta, reforma agraria. ¿Y cuál es la segunda condición? Bueno, pues la segunda condición, también lo han dicho las Naciones Unidas, es que aquello que se produzca de acuerdo con las necesidades del país, no con las necesidades nuestras. Porque hace aproximadamente 500 años acudimos a estos países como colonizadores, vimos que ellos tenían un clima bastante más elevado que el nuestro, con temperaturas mayores, y dijimos, en estos países sí que se puede producir café y cacao y azúcar, que en nuestro país no lo podemos producir. Y entonces convertimos a estos países en monocultivadores de azúcar, monocultivadores de café, monocultivadores de cacao, monocultivadores de piña tropical, monocultivadores de todo lo que queráis. Y esta gente empezaron a producir no lo que a ellos les interesaba, sino lo que a nosotros nos interesaba que ellos produjeran. Y mientras producían nuestro café y producían nuestro cacao, no producían su maíz, no producían su trigo, no producían su arroz, con lo cual lo que conseguían es tener hambre. ¿Qué dice Naciones Unidas? Pues muy sencillo, menos café, menos cacao, menos piña tropical y por contra, más cereal, más trigo, más arroz, más maíz, más mijo, más lo que sea. Porque supongo que todos vosotros estaréis de acuerdo conmigo en que del trigo y del maíz se puede vivir y del café no se puede vivir, excepto vosotros los estudiantes en época de exámenes. Pero por lo demás no se puede vivir. De manera que la segunda cosa que dice Naciones Unidas es cambio en los cultivos. ¿Y cuál es la tercera cosa que pide Naciones Unidas para caminar hacia la soberanía alimentaria? Pues sencillamente dinero, inversiones. ¿Inversiones para qué? Inversiones para regadíos, inversiones para formación profesional agraria, inversiones para pesca, inversiones para granjas, inversiones para tractores, inversiones de todo tipo. ¿Cuántas inversiones pide Naciones Unidas para erradicar el hambre en el mundo? Pues esto fue dicho públicamente en una conferencia de Naciones Unidas. Seguramente sabéis que Naciones Unidas tiene un organismo especializado en temas de agricultura y alimentación, que se llama FAO. Pues muy bien, en una reunión de la FAO en el año 2008, ahora, perdón, no, digo mal, estamos en 2011, sí, exacto. En el año 2008, Naciones Unidas se reunió, mejor dicho, la FAO se reunió en donde tiene la sede, que como bien sabéis es en Roma, y allí, en una conferencia cumbre, dijo que hacía falta resolver este gravísimo problema, que es el problema del hambre. Pero que se resolvería mediante inversiones, poniendo dinero para los caminos rurales, para la formación profesional agraria y para los tractores. ¿Y cuánto dinero pidió en aquel momento la FAO? Pidió 50.000 millones de dólares.
La FAO dijo a los países ricos: si entre todos vosotros me dais 50.000 millones de dólares, haremos estas inversiones de las que acabo de hablar y en poco tiempo erradicaremos el hambre en el mundo. ¿Qué contestaron los países ricos? Obviamente que no tenían en ningún lugar estos 50.000 millones de dólares, que sus presupuestos eran muy ajustados, que a veces tenían déficit y que no iban a poder darle a Naciones Unidas 50.000 millones de dólares. Naciones Unidas dijo: pues lástima, porque en este caso la gente se seguirá muriendo de hambre. Pero daos cuenta de la paradoja. Los mismos países ricos del mundo, que en el mes de junio del año 2008 le decían a la ONU que no encontraban en ningún lugar los 50.000 millones de dólares, 3 meses más tarde, en septiembre-octubre de 2008, encontraban muchísimo más dinero para ayudar a los bancos que se encontraban en dificultades. He medido desde aquel octubre hasta ahora cuánto dinero se han dado a los bancos desde el gobierno de los Estados Unidos, desde los gobiernos de la Unión Europea, desde el de Japón, Canadá, etc. Y creo no equivocarme cuando digo la cantidad que he podido calcular. Desde aquel mes de octubre del 2008 hasta ahora, durante 2 años y medio, a los bancos por parte de los gobiernos se les ha dado 2.700.000 millones de dólares. Si hacéis una pequeña división entre esto y aquello, veréis que el resultado es el número 54. Dicho de otra manera, por el dinero que hemos dado a los bancos, se hubiera podido evitar el hambre en el mundo 54 veces. Esta es la realidad. ¿Y esto qué significa? Que estamos en manos de unos gobiernos que no entienden nada, de nada, de nada. Unos gobiernos que son irracionales y, si me permitís, que son criminales. ¿Cómo se puede dar dinero a los bancos 54 veces más que lo que hace falta para luchar contra el hambre? No se entiende, no se entiende. ¿Y por qué sucede esto? Pues la verdad es que le he estado dando muchas vueltas y he meditado mucho al respecto. Me he formulado la pregunta: ¿por qué los gobiernos tienen dinero para la banca y no tienen dinero para el hambre? Y después de darle muchas vueltas, he llegado a una única conclusión. Los gobiernos tienen dinero para los bancos y no tienen dinero para el hambre, porque los gobiernos que dan el dinero y los bancos que lo reciben son exactamente los mismos. Y por tanto, a partir de ahí, encuentran dinero para ellos y no encuentran dinero para otros. Y esto que estoy diciendo os lo explicaré. Seguramente vosotros sabéis que esta crisis del año 2008 se hizo notable en el mundo cuando cayó una gran banca norteamericana llamada Lehman Brothers. Muy bien. Esto fue la más importante caída de una empresa americana en toda su historia. Pero la segunda más importante caída de una empresa americana no fue en 2008, había sido 6 años antes, cuando había caído otra empresa, ahora casi olvidada, llamada Enron. Enron, en aquel momento, atrapó a sus inversionistas, mejor dicho, les estafó 80.000 millones de dólares. Daros cuenta que 80.000 millones de dólares supone 1 año y medio de lucha contra el hambre. Pues bien, la empresa desapareció y engulló 80.000 millones de dólares. Nunca se supo más de esta empresa, o por lo menos yo no sabía nada más de esta empresa, hasta que hace ahora unos meses tuve ocasión de ver una película documental que explicaba la evolución de esta empresa. La evolución de esta empresa desde que había nacido, cómo había crecido y finalmente cómo la empresa había desaparecido. Pero esta película contenía al mismo tiempo la vida del presidente de esta empresa, el señor que había hecho crecer a la empresa y el señor que había hundido a la empresa. Tanto este presidente había hundido a la empresa que este señor ahora se encuentra en la cárcel purgando el tercero de los 25 años de castigo que le han caído encima. Este señor se llama Jeffrey Skilling, es un señor norteamericano.
En un momento determinado de la película de la que os estoy hablando, aparecía este señor Skilling en una fecha que para él debería ser muy importante. Era la fecha en que este señor celebraba la fiesta de sus 50 años. ¿Y qué se veía? Se veía lo típico, la imagen típica de una fiesta de película americana. Muchos vestidos, muchas flores, mucha comida, muchos jardines, etc. Y en plena película aparecía el señor Skilling celebrando sus 50 años, acompañado de dos amigos. Uno se situaba a su derecha, el otro se situaba a su izquierda, los tres amigos se abrazaban con mucha fuerza y los dos amigos le decían a Skilling: somos tus amigos, hoy celebras 50 años, no hemos querido dejarte solo en esta fecha, nos hemos desplazado expresamente para estar a tu lado en estos momentos. Tú mirabas quiénes eran estos dos excelentes amigos de este estafador de 80.000 millones de dólares y no tenías que preocuparte mucho, porque la fotografía hablaba por sí misma. Estos dos señores se llamaban, en un caso, George Bush padre, en otro caso, George Bush hijo. Los que dan el dinero y los que lo reciben son exactamente los mismos. Y por tanto resulta que hay dinero para los bancos, hay dinero para las empresas y no hay dinero para el hambre. Y mientras tanto, ¿qué sucede? Pues sencillamente que el hambre crece y crece y crece. Si mis datos no son equivocados, y no lo creo que lo sean, porque vienen de Naciones Unidas, en el año 2007, el hambre en el mundo afectaba a 860 millones de personas. En el año 2008 afectaba a 940 millones de personas. En el año 2009 afectaba a 1.020 millones de personas. En el año 2010 afectaba todavía a 1.020 millones de personas, porque en el 2009 las cosechas fueron especialmente abundantes. Y ahora, en el año 2011, ya nos han anunciado que, tal como están las cosas, acabaremos el año con 1.100 millones de hambrientos en el mundo. Y daros cuenta de una cosa: nos hallamos en este momento en un proceso patrocinado por Naciones Unidas, que seguramente conocéis, y que se llama los Objetivos del Milenio. Es posible que sepáis que el primero de los 8 objetivos del milenio es que del año 2000 al año 2015 el hambre en el mundo quede reducida a la mitad. Pues no solo no queda reducido a la mitad, sino que va aumentando a razón de 80 millones de personas por año. Este es el primero y seguro el peor problema de la economía. Pasemos ahora al segundo. Quiero presentaros 4 problemas de la economía antes de entrar a ver cuáles son los mecanismos de esta economía. ¿Cuál es el segundo problema? Bueno, si el problema primero es la alimentación, el segundo, igual de importante que el primero, se llama el acceso al agua. ¿Cómo está repartida el agua en el mundo? Pues bien, el agua en el mundo está tan mal repartida como la comida. Unos disponen de mucha agua, otros disponen de menos agua. ¿Quién más agua tiene en el mundo, como podéis suponer, son los habitantes de Canadá y de Estados Unidos? En parte esto es razonable, porque como bien sabéis, entre Canadá y Estados Unidos existe algo que se llama los Grandes Lagos. Y los Grandes Lagos, hoy por hoy, son la fuente de agua dulce mayor del mundo. Por tanto, ellos en Canadá y en Estados Unidos tienen la fuente de agua dulce cerca y la aprovechan. ¿Cuánto se consume de agua en Canadá y Estados Unidos? A razón de 550 litros por persona y día. 550 litros por persona y día. Que obviamente no se bebe, porque a la gente no le conviene beberse 550 litros de agua cada día, sino que cuando hablamos de 550 litros por persona y día, nos referimos a toda el agua consumida en el país, para la agricultura, para el regadío, para las piscinas, para las bañeras, para todo lo que sea, repartido por el número de habitantes. 550 litros de agua por persona y día. Que en Europa, de donde venís la mayoría de vosotros, se reduce
de 550 a 350 litros por persona y día. En España este consumo es todavía más débil, porque como bien sabéis, se trata de un país seco, entonces se cuida más el agua, y la ONU nos dice que en España se viene a consumir alrededor de 200 litros de agua por persona y día. 200 litros. Pero a veces hay noticias interesantes. Con probabilidad vosotros estabais por aquí, pero valdría la pena saber que hace 2 años la Generalitat nos dijo: cuidado, estamos muy mal de agua. Hace tiempo que no ha llovido, los embalses no se llenan y por tanto deberíamos vigilar que no se nos acabe el agua. Y dio instrucciones a la población para que vigilara mucho el agua, para que no regara los jardines indebidamente, para que cuidara su consumo. Pues bien, en la ciudad de Barcelona explican las estadísticas que en tan solo 3 semanas se pasó de un consumo de estos 200 litros por persona y día a un consumo de 109 litros por persona y día. Cuando vemos el lobo, cuando vemos el peligro, somos capaces de reaccionar. Y en 3 semanas la ciudad de Barcelona pasó de un consumo de 200 a 109 litros. No hace falta que os diga que ahora ha marchado el peligro y vamos a consumir como siempre. Pero las poblaciones, cuando se ven amenazadas, son capaces de reaccionar. Y no vivíamos peor con 109 que con 200 litros. Vivíamos exactamente igual. Pero la población a veces se excede en su consumo. Por tanto, ¿cuál es el consumo de agua? Estados Unidos, 550. Europa, 350. España, 200. Barcelona en días de dificultades, 109. Y el África, aquello que llamamos África negra, el África debajo del Sáhara, ¿qué consumo de agua tiene? 8 litros de agua por persona y día. 8 litros de agua. Estados Unidos, 550. África, 8 litros de agua por persona y día. Que, como podéis suponer, son 8 litros que no están en el grifo, porque no hay tal grifo. En África el agua lo vas a ir a buscar, pues no cerca, no, más bien lejos, en un oasis, en algún riachuelo, en alguna cosa de estas. Y explica la ONU, en un excelente informe sobre el agua en el mundo, datado por la ONU en el año 2006, que para ir a adquirir esta agua, que no está en la población, en África se destina sobre todo a las niñas. Los niños se entiende que van a la escuela, y las niñas a buscar agua. Y estas niñas africanas pierden de promedio 6 horas diarias acudiendo a buscar agua, porque han de buscar los 8 litros para ella, los 8 litros para su padre, los 8 litros para su madre, los 8 litros para su hermano que va a la escuela, y necesita pues traer 30, 40 litros de agua con varios viajecitos. Pierden, según la ONU, 6 horas de promedio. Si pierden diariamente 6 horas de promedio, obviamente no van a la escuela. Y si no van a la escuela, ¿qué sucede? Pues que estamos generando analfabetismo femenino para el día de mañana. La ONU, en este informe del que os estoy hablando, lo explica muy claramente. No podemos continuar de esta manera. No sería muy difícil, dice la ONU, poder conducir agua a todos los poblados africanos. No a todas las casas sería complicado, pero sí a todos los poblados, para que en medio del pueblo hubiera una fuentecita y las niñas se ahorraran tener que ir lejos a buscarla. ¿Qué significaría, según estimaciones de la ONU, conducir agua a todos los poblados africanos? Significaría, y así lo publicaron, una inversión de 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares de una sola vez, porque después ya estaría hecha la instalación. Y la ONU lamenta no encontrar nadie ni nada que le deje estos 10.000 millones de dólares. No hay dinero para llevar el agua. Hay 270 veces más para los bancos. Estamos en un mundo de una economía completamente irracional y completamente absurda. Pasemos ahora al tercer elemento. El primero es la alimentación, el segundo es el agua. Y el tercer elemento, ¿cuál es? Sencillamente la enfermedad. Algo básico para que la gente esté bien es tener salud, es estar sano. Y vamos a hablar de la enfermedad.
¿De todas? No, sería imposible. De alguna que sea significativa. Y que, por descontado, no es esta solemne tontería de la gripe A, que para lo único que sirvió, como bien sabéis, yo no sé si en vuestros países hicieron tantas tonterías como aquí, explicar que esto era una pandemia, que nos teníamos que vacunar y no sé cuántas historias más. Bueno, resulta que esto solo sirvió, como bien sabéis, para que las compañías farmacéuticas se quitaran de encima unos enormes stocks de un producto llamado Tamiflu, que no podían haber vendido de ninguna manera, que ya lo habían producido algunos años antes, cuando en lugar de la gripe A se hablaba de la gripe porcina, y que como que no los llegaron a vender, ahora ya les caducaban los productos, y antes de que los caducaran, forzaron, mediante malas artes, a la Organización Mundial de la Salud para declarar una pandemia de la gripe A, y todo el mundo se vacunara. Era un verdadero desastre. No me refiero a esto, me refiero a enfermedades más serias que esta inmensa tontería de la gripe A. Pero cuidado, inmensa tontería predicada. No sé qué pasó en nuestros países. Aquí, la ministra de Sanidad, frente a la televisión, poniéndose la vacuna. La consellera de Sanidad de la Generalitat, poniéndose la segunda vacuna. Todos allí demostrando a la gente que hacía falta. Pasé por Madrid y frente al Ministerio de Sanidad, que es una casa con 12 pisos, había un cartel que ocupaba los 12 pisos diciendo: vacúnese usted contra la gripe. ¡Cuánta imbecilidad hay por el mundo! Esto es evidente que... ¿Cómo se puede forzar a la OMS para que haga algo así? O sea, si está la FAO diciendo que hay que acabar con el hambre del mundo, se supone que la ONU es una organización, ¿cómo consigue forzar a la OMS para que haga...? Pues no sé, esto sería un tema interesante. Yo escuché una conferencia en la Facultad de Medicina que hablaban de esto y hablaban de la presión constante que los directivos de la OMS habían tenido por parte de las industrias farmacéuticas para que se aprobara. ¿Cómo se hizo? ¿Si les dieron comisión o no? No lo sé. Pero la verdad es que es un tema muy digno de ser estudiado, ¿eh? Por cierto, una cosa que os tenía que haber preguntado al principio, y ahora hablando de países y cómo iba la gripe, aprovecho para preguntaros: ¿de qué países venís? Para saber un poco, cuando vaya haciendo la explicación, si he de poner más el acento en lo que pasa en un país o en otro. Bueno, vosotros no sois de aquí porque hacéis la película. Yo soy de Rumania. De Rumania. De Eslovaquia. De Eslovaquia. Finlandia. Finlandia. Bélgica. Bélgica. Italia. 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 ¿Bélgica con gobierno o sin gobierno? Sí. Alemania. Alemania. De Galicia. ¿De Galicia? ¿De Galicia también? Perú. ¿Del Perú? De Sevilla. Eslovenia. De Sevilla. Ah, de Sevilla. Un sevillano eslovaco. De Italia. De Italia. Muy bien, más o menos ya lo sabemos. Hay una cierta mayoría italiana, por lo que estoy viendo. Bueno, gracias, ¿eh? Así tenemos ya orientación, porque si ahora empiezo a hablar y cada día pongo ejemplos, yo qué sé, de Austria, y no hay nadie de Austria, ejemplos de Polonia, y no hay nadie de Polonia, pues es inútil. Si de poner ejemplos, pues yo que sé, de Eslovaquia, seguramente no sabe ninguno, pero miraré de hablar. ¿Sí? De acuerdo. Bueno, pues gracias por la información y vamos ahora a lo que os decía. Enfermedades de verdad, no la gripe A. Y hoy por hoy, que yo sepa, la enfermedad más de verdad que hay en el mundo se llama SIDA, o para vosotros AIDS. ¿Eh? Muy bien. De SIDA hay muchos casos, pero quien nos da la mejor información es la ONU. La ONU tiene una pequeña oficina que se llama ONU-SIDA, o AIDS-SIDA, supongo, si es en inglés. Y cada año elabora un informe para explicarnos cómo está la situación de SIDA en el mundo. Ahora, el último año, cambiaron la estadística, no porque fuera distinta, sino porque cambiaron el método de cálculo, lo cual no significa que sea más ni menos. Pero si me fío de las que hasta ahora han aparecido, os diré que de casos de SIDA en el mundo hay 40 millones. 40 millones de personas afectadas. De estos 40 millones, según el ONU-SIDA, mueren cada año aproximadamente el 10%, es decir, 4 millones de personas. Pero esto no reduce de 40 a 36 el número de enfermos, porque cada año hay un nuevo grupo que se infecta de nuevo, que también coincide con 4 millones de personas. Es decir, que empezamos con 40, se mueren 4, pasamos a 36, se infectan 4, volvemos a 40.
Lo más importante de lo que os digo no es esto. Lo más importante es que de estos 40 millones, el 60%, es decir, 24 millones, viven en el África negra. Viven en el África situada al sur del Sahara. Y de estos 24 millones, tan solo 1 millón recibe tratamiento médico y farmacéutico. Los otros 23 millones no reciben ningún tipo de tratamiento y están abocados a su suerte. Y como podéis suponer, su suerte se llama la muerte. ¿Por qué en Europa? ¿Por qué en Estados Unidos? ¿Por qué en Japón la gente que tiene SIDA puede aspirar? Todavía no a la curación, porque no hay todavía curación para el SIDA, pero sí que hay tratamientos positivos y adecuados que permiten que la gente que tiene SIDA pueda vivir bastantes años y además en unas condiciones de vida razonablemente buenas. Mientras que en cambio el que tiene SIDA en África se muere. ¿Por qué en Japón no pasa y en África sí pasa? Sencillamente por una razón económica. Tratarse contra el SIDA es algo muy caro. En Japón se lo pueden permitir, en África no se lo pueden permitir. ¿Y por qué es muy caro el tratamiento? No porque la pastillita, el comprimido, sea mucho más caro. No, no. Este comprimido, que seguramente sabéis, se llaman los antirretrovirales, resulta que no son más caros que los demás productos. Lo que los hace caros es lo que seguramente conocéis, que se llama la ley de patente. La patente es lo que encarece los productos farmacéuticos. ¿Por qué? Sencillamente porque en casi todos los países, pero no casi todos, en todos los países funciona una ley de patentes que protege a aquellos que descubren algo nuevo. Y si tú eres un laboratorio farmacéutico y descubres un nuevo producto, lo patentas. La ley te protege y durante los primeros 20 años en que vendes este producto, la ley te permite venderlos, en primer lugar, caros y en segundo lugar, en solitario, en exclusiva. Para que de esta manera, al venderlo caro y en exclusiva, tú hagas un fuerte beneficio que te permita recuperar aquel dinero que invertiste para el descubrimiento e inclusive te puede incitar a buscar nuevos productos para el día de mañana. Al cabo de 20 años, la patente que protege al laboratorio deja de ser vigente, aquel producto ya no es exclusivo de un laboratorio, los demás laboratorios, si quieren, pueden imitar el mismo producto. Al ser copiado por más laboratorios, el producto entra en competencia. Al entrar en competencia, como podéis suponer, baja de precio. Y cuando baja de precio, vamos a la farmacia y pedimos un genérico. Supongo que conocéis el caso. Muy bien. Pues hoy por hoy, los fármacos anti-SIDA todavía no son genéricos, son específicos. Y según la información de la que dispongo, lo serán, si no pasa nada, hasta el año 2012, hasta el próximo año, en que caducarán los 20 años de estos productos que empezaron a circular en 1992. Sin embargo, no hemos de cantar victoria, porque los laboratorios farmacéuticos con frecuencia utilizan una artimaña. Cuando la patente está a punto de desaparecer, cogen el mismo producto, le añaden un componente nuevo o le quitan un componente antiguo que no tenga demasiada importancia, patentan esto como un producto nuevo y tienen 20 años más por delante para seguirlo vendiendo en exclusiva y solo. Esto ha sucedido más de una vez y más de dos. Y entonces, para esta, retiran el anterior de la circulación, porque este ya no se puede vender. Esto pasa y pasa con frecuencia. Pero sea que sea vigente o que no sea vigente, lo que es evidente es que hasta el próximo año sí que estas patentes valdrán. Y por tanto, los medicamentos son caros. Esto que os digo, desde el punto de vista comercial, se entiende perfectamente. Pero desde el punto de vista africano, no se entiende en absoluto. Porque los africanos quisieran ya tener productos para luchar contra el SIDA. Debéis pensar que en los países de África austral, de la parte meridional de África, países como la propia Sudáfrica, países como Namibia, como Botswana, como Lesoto, como Suazilandia, como Zambia, como Zimbabue, etc. El impacto de la enfermedad se coloca entre el 20 y el 25% de la población. Dicho de otra manera, de cada 4 o 5 personas, una tiene SIDA. Si aquí, en esta ola de Bellaterra, en lugar de estar en Bellaterra, estuviéramos ahora nosotros reunidos en Sudáfrica,
De entre nosotros, 4 o 5 tendría SIDA con seguridad. El impacto del SIDA es muy fuerte. Tan fuerte que incluso hace unos años falleció de SIDA el hijo de Nelson Mandela. Como sabéis, Nelson Mandela es una figura emblemática, es quizá el africano más famoso en estos momentos. Pues bien, cuando murió de SIDA el hijo de Nelson Mandela, el gobierno sudafricano lo lamentó y dijo: no puede ser, incluso se nos ha muerto el hijo de nuestro estimado antiguo presidente. Debemos hacer algo para luchar contra el SIDA. Pero los medicamentos son muy caros, debemos mirar de conseguirlos más baratos. ¿Qué hizo el gobierno de Sudáfrica? Se dirigió a los grandes laboratorios farmacéuticos del mundo que producen los fármacos anti-SIDA y les dijo: sabemos que hasta el año 2012 los podéis vender caros, pero nosotros sabemos que la gente se nos muere. De manera que os rogaríamos, por favor, que no vendierais caros una cantidad determinada de productos, que nos lo dierais a nosotros a precio de costo, y de esta manera nosotros lo podríamos distribuir entre la población. Más todavía, teniendo en cuenta que sabemos que con los 8 o 10 años que lleváis repartiendo este producto, habéis recuperado más que sobradamente la inversión inicial, y lo que ahora haréis hasta el año 2012 es puro beneficio. Renunciad, por favor, a este beneficio, dadnos estos fármacos y los repartiremos. ¿Qué dijeron los grandes laboratorios? Que ni hablar, que de ninguna manera, que ya llegaría el 2012 y que tuvieran paciencia. Entonces, cuando se produjo esta situación, claro está, el gobierno de Sudáfrica lo lamentó, dijo que se seguirían muriendo de SIDA la gente, pero surgió un caso interesante. ¿Sabéis? El de la India. La India tenía una ley de patentes que no duraba 20 años. Tenía una ley muy especial de patentes que solo duraban 8 años. Entonces, un laboratorio de la India, llamado Cipla, se enteró del deseo de Sudáfrica de tener fármacos baratos y le dijo: yo te los puedo vender. A mí ya me ha caducado la ley, ya los puedo vender como genéricos a precio de costo. Si quieres, te mando. Y el gobierno de Sudáfrica dijo: naturalmente, mándame todos los que puedas. Y empezó desde la India un envío de fármacos anti-SIDA hacia Sudáfrica. Cuando estos envíos empezaron, 2 grandes laboratorios del mundo, uno inglés y otro alemán, presentaron una demanda contra el laboratorio de la India acusándole de competencia desleal. Perdieron la demanda en los tribunales, porque lógicamente los tribunales dijeron que desde el punto de vista jurídico tenía más importancia la salud que la patente y que por tanto que se podía seguir vendiendo. Pero estos 2 laboratorios, al haber perdido en los tribunales, cambiaron de estrategia y en lugar de una estrategia judicial apostaron por una estrategia política y se dirigieron a la Organización Mundial de Comercio, a la World Trade Organization, que como sabéis es la que supervisa a nivel internacional el tema de las patentes, y le dijeron: no puede ser que un país como la India tenga una ley tan especial de patentes y ellos puedan vender antes que nosotros estos productos, con lo cual nos hacen competencia desleal. Tú, que eres la supervisora, la Organización Mundial de Comercio, deberías hacer algo para cambiar esta situación. Hay que decir, como veremos más adelante en el curso, que la Organización Mundial de Comercio es una organización que suele hacer oídos muy finos a los intereses de las grandes empresas. Tal es así, un detalle: uno de los antiguos directores de la Organización Mundial de Comercio hoy es el presidente de una empresa llamada British Petroleum, que llena de porquería todo el Golfo de México. Ya veis un poco la connivencia de intereses entre grandes empresas y Organización Mundial de Comercio. Pues bien, la Organización Mundial de Comercio hizo caso a las peticiones de estos 2 laboratorios y empezó a presionar al gobierno de la India, diciéndole: no puede ser que tengas esta ley tan extraña. No solamente le presionó, le hizo amenazas comerciales, le hizo chantajes financieros, y al final la India cedió a estas presiones y ahora hace unos años cambió su ley de patentes. Ahora en la India las patentes duran 20 años como en el resto del mundo. Cosa que inmediatamente ya fue protestada por una ONG que seguramente conocéis, que se llama Médicos Sin Fronteras, que ya advirtió que en la nueva situación se iban a producir muchas más muertes de SIDA que no antes,
porque antes por lo menos la India protegía a estos enfermos. Y no solamente de SIDA, también advirtió Médicos Sin Fronteras que habría más muertos por dengue, más muertos por malaria, más muertos por tuberculosis, más muertos por todas estas enfermedades pandémicas que hasta ahora eran bastante bien tratadas por los laboratorios. ¿Qué significa lo que os acabo de explicar? Pues algo muy sencillo. El interés de dos grandes compañías multinacionales en la economía mundial se sitúa por encima del interés de millones y millones de personas que necesitan tener vacunas. Y atención, el interés de dos laboratorios que tienen nombres y apellidos. Me gusta ponerle a todo el nombre de los responsables. ¿Y quiénes son estos dos laboratorios culpables de esta manera? Uno, ya os lo he dicho, un laboratorio británico. Un laboratorio que se llama GlaxoSmithKline. Seguramente lo sabéis, este es el segundo laboratorio farmacéutico más importante del mundo. El primer laboratorio farmacéutico más importante del mundo es norteamericano. Se llama Pfizer y hace el Viagra, como seguramente sabéis. Pues bien, el segundo mayor laboratorio del mundo se llama Glaxo. Un pequeño detalle sobre Glaxo. Glaxo fue, el año pasado, el laboratorio que distribuyó el Tamiflu, que servía para luchar contra la gripe A. Y cuidado, Glaxo no había descubierto el Tamiflu. Se hizo de oro vendiendo el Tamiflu, pero con gran visión comercial compró la patente del Tamiflu a otro laboratorio que lo había descubierto. Otro laboratorio más pequeño que también se hizo de oro vendiéndole a Glaxo la patente. De este segundo laboratorio no recuerdo el nombre, pero recuerdo perfectamente el propietario. El propietario se llama Donald Rumsfeld y, como bien sabéis, era el secretario de Defensa del señor George Bush y responsable de una multitud de crímenes en Irak. Este es el laboratorio GlaxoSmithKline. Y el segundo laboratorio, que también presionó por el tema de SIDA, era un laboratorio alemán. Había algún alemán por aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya no hay alemanes? No había ningún alemán aquí. Pensaba que había algún alemán. Bueno, es igual. Pues el laboratorio alemán se llama Boehringer Ingelheim, que no hay que confundir con otro laboratorio llamado Boehringer Mannheim, que tuvo empresarialmente el mismo origen, pero que hace años que se ha desvinculado del anterior. Boehringer Ingelheim era el laboratorio responsable. Por cierto, no solamente está en Alemania. Si tenéis ganas de ir de excursión, ni que sea andando, caminad 5 kilómetros dirección San Cugat y encontraréis un inmenso laboratorio que se llama Boehringer Ingelheim. Una de las mayores sedes de Boehringer Ingelheim lo tenéis a 4,5 kilómetros de donde estamos. Muy bien, pues Boehringer Ingelheim fue hace algunos años acusado por Naciones Unidas en un documento que Naciones Unidas presentó quejándose a Boehringer de un hecho. Cada vez que un laboratorio debe probar un nuevo medicamento, debe, antes de ponerlo en circulación, hacer unas constataciones, unas pruebas con un primer grupo de pacientes. Sabéis que estos grupos de pacientes se les llama conejillos de India, porque sirven para que el medicamento sepamos si funciona o no funciona. Pues bien, Naciones Unidas acusó a Boehringer que, pese a ser un laboratorio alemán, nunca buscaba gente de Alemania para probar los medicamentos por si no funcionaban, que tenía todo un grupo de ensayos con pacientes situados todos ellos en Ruanda. Alemania va a probar sus fármacos a Ruanda. La vida de los ruandeses vale menos que la vida de los alemanes, por descuento. Sin embargo, si alguien tiene ganas de profundizar en este tema que acabo de apuntar, y este tema se llama medicamentos, laboratorios y África, si tenéis un poco de tiempo, por favor, acudid al cine y visualizar una película. Hotel Ruanda, ¿no?
Hotel Ruanda no. El jardinero. El jardinero fiel, sí. Ah, sí. El jardinero fiel, en donde se ve exactamente cuál es el comportamiento de los laboratorios. ¿El qué? El jardinero fiel. No sé cómo se llama. Se dice The Constant Gardener. Ah, sí. ¿Sí? Una cosa, ¿no se supone que hay en el ACPI, pues en el acuerdo del OMC para las patentes? Excepciones para estos casos, sí. Para situaciones de emergencia sanitaria. Sí, y el pero se SIDA aplican no- en muy pocos casos. Existen, ¿eh? Pero el Existen. SIDA no se considera una emergencia sanitaria. Desgraciadamente no. Estamos llenos de laboratorios. Y mira, una gente que se supone que es gente de orden, no sé si de mucho orden o no, y se llaman los jesuitas, acaban de sacar una publicación. ¿Se entiende los jesuitas quiénes son, eh? Muy bien. Pues los jesuitas acaban de sacar una publicación cuyo título me ha sorprendido que lo tiraran los jesuitas. El título de su libro se llama La acción criminal de los laboratorios farmacéuticos. Textualmente, la acción criminal de los laboratorios farmacéuticos. La mayoría de laboratorios son entidades criminales. Y vale la pena ver. Y si leéis este librito, quedaréis completamente constatando lo que estoy diciendo. Bien, este era el segundo gran tema. Perdón, el tercero. El primero era el del agua, el primero de la comida, el segundo era el del agua, el tercero de la enfermedad. Y vamos al cuarto y último, que ya nos ocupará el resto de la mañana. ¿Y cuál es el cuarto elemento? Pues como consecuencia de los tres anteriores, el cuarto elemento es aquel que nos demuestra que en los últimos años cada vez ha crecido más la diferencia entre los más ricos y los más pobres del planeta. La pobreza. Decía que tal vez se llamaba la pobreza. La pobreza, exacto, esto sería el título adecuado, la pobreza. La pobreza, yo diría más, en relación a la riqueza, es decir, pobres en relación a ricos. Cuando yo estudiaba en la facultad, y por tanto me estoy refiriendo a lo que se llama la prehistoria, me dijeron que el 20% más rico de la población mundial, en términos de ingresos, era 30 veces más rico que el 20% más pobre. Dicho de otra manera, en los años 60, pero cuando yo estudiaba en la universidad, un señor que viviera en Canadá, o que viviera en Noruega, o que viviera, pues, yo qué sé, en Nueva Zelanda, tenía unos ingresos aproximadamente 30 veces mayores que un señor que viviera en Bolivia, o que viviera en el Chad, o que viviera en Bangladesh. Esto era en los años 60. Y ahora, el señor de Canadá ya no ingresa 30 veces más que el señor de Bolivia, ingresa 86 veces más que el señor de Bolivia. Pero cuidado, no ingresa 86 veces más que el señor de Bolivia, ingresa 172 veces más que el señor de Bolivia. ¿Y por qué digo 86 y no digo 172? Por algo muy sencillo. Porque en dólares el de Canadá ingresa 172 veces más que el de Bolivia. Pero la ONU utiliza un sistema que creo que es muy correcto, que es que no compara los países con dólares, sino con lo que llama paridad de poder adquisitivo. ¿Qué se puede comprar? ¿Qué significa esto? Muy sencillo, ahora te lo explicaré. Mira, si en Canadá con $1 puedes comprar una barra de pan, y en Bolivia con $1 puedes comprar 2 barras de pan, se interpreta que los bolivianos tienen el doble de renta, porque con la misma cantidad de dólares pueden comprar el doble de cosas. Y por tanto, en dólares la diferencia es de 1 a 172. Pero en paridad de poder adquisitivo es de 1 a 86. ¿Se entiende el cálculo? Por esto. Muy bien. Pues lo que vale de verdad es el poder adquisitivo, que son los dólares. Y por tanto, se calcula esta diferencia 1 a 86. Entre los países, en 30 o 40 años, la diferencia se ha convertido en enorme. Pero no solo entre países, también entre personas. Hay una revista norteamericana que quizá conozcáis, es muy famosa, y se llama Forbes. Forbes, cada año, edita un número extraordinario de su revista dedicado a explicarnos cuáles son las personas más ricas del mundo. Publica una especie de ranking de los 500 más poderosamente ricos del planeta. ¿Qué fortuna tiene cada uno de ellos? Cuando apareció la última edición, vi que había 500 personas, las más ricas del planeta. Curiosamente, no sé por qué,
la revista Forbes, en esta lista de los 500 más ricos del planeta, nunca menciona a los monarcas, a los reyes, que estaría muy bien que los colocaran, porque sabríamos que tienen, pero no los colocan. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y entonces tuve que coger la lista de los 500 más ricos del planeta, excepto los monarcas. Como que 500 son muchos, pensé que me facilitaría el cálculo limitarme a los 20 primeros, porque es más fácil trabajar con 20 personas que con 500 personas. Cogí la fortuna de las 20 primeras personas de la lista y la sumé. Fulanito tiene tanto, fulanito tiene tanto, fulanito tiene tanto, y obtuve la cantidad de dinero acumulado por las 20 primeras fortunas del planeta. Y entonces miré, ¿y en qué se parece esto que estoy haciendo? Alguna cifra que se aproximara a ello. ¿Y sabéis qué cifra se aproximaba? Era casi igual. Casi igual que la suma de las 20 primeras fortunas del planeta era la renta sumada de los 550 millones de personas que viven en el África Negra. Sumad, por favor, los ingresos en un año de 550 millones de personas, obtendréis una cifra. Sumad la fortuna de los 20 primeros más ricos y tendréis la misma cifra. ¿Y quiénes son los 20 primeros más ricos? Sin ninguna duda, 20 delincuentes. Nadie elabora una fortuna trabajando en la Caixa de 8 a 3. No. Si tú has elaborado una fortuna enorme, es porque tú eras un perfecto delincuente o porque tu abuelo era un perfecto delincuente y tú lo has dejado de herencia. Y nada más. Esta es la razón. Y os lo voy a demostrar. De estas 20 primeras fortunas, analicemos las 3 primeras. La primera de las 3 está en manos del señor más rico del mundo. Se llama Warren Buffett. W-A-R-R-E-N y Buffett, como un buffet, doble F. ¿Y cómo ha elaborado su fortuna el señor Warren Buffett? Pues mira, la ha elaborado a través de la especulación financiera, que es su actividad favorita. Y en los últimos años, algo todavía peor, especulación sobre cereales. ¿Qué significa especulación sobre cereales? Esperar que el cereal suba y venderlo en futuro, no venderlo ahora. Con lo cual, mientras tanto, está sacando de la circulación y generando hambre al no vender estos cereales. Esto es un delito, y este señor es un delincuente. ¿Y cuál es la segunda fortuna del planeta? La segunda fortuna del planeta es la que está en manos de un señor mexicano, que se llama Carlos Slim. No sé si habéis oído hablar de él alguna vez. ¿En qué territorio, en qué ámbito económico trabaja el señor Slim? En el ámbito de las comunicaciones y de la telefonía. ¿Qué ha hecho el señor Slim? Pues cometer otro delito. En este caso el delito está penado en el Código Penal y se llama delito de iniciado. ¿Qué es el delito de iniciado? El delito de iniciado es aquel que comete una persona que tiene información privilegiada y que actúa de acuerdo con esta información, perjudicando a los demás. Si yo estoy en el ministerio y sé que esta empresa acaba de caer y mañana el periódico acabará de caer, sus valores en bolsa van a bajar, pero bajarán mañana. Y yo que tengo esta información hoy, voy hoy y me vendo las acciones antes de que bajen. ¿Entendéis el proceso? A esto se llama información privilegiada. Yo he actuado con una información que tengo por razón de mi cargo y por tanto estoy ganando dinero a costa de los demás. Pues bien, este es el delito que comete el señor Slim. ¿Cómo tiene esta información privilegiada? Según le explicó un reportaje de prensa, porque este señor ha creado un grupo de unas entre 20 y 25 personas, asesores suyos. Todos ellos, antiguos ministros y primeros ministros de su país, que rompiendo el secreto del Consejo de Ministros, le explican al señor Slim qué piensa hacer su país en el mundo en el que él se mueve, que es el de la telecomunicación. Y le dicen, mire, ahora en nuestro ministerio acordaremos, pues yo qué sé, más fijos o más móviles, más banda ancha o más banda estrecha, más ADSL o menos ADSL, más iPhone o no sé, yo no entiendo nada de esa tecnología, más o menos esto. Y el señor sabiendo lo que pasará en aquel país, llega e invierte en este sector y no invierte en el otro. Y gracias a esto ha constituido la segunda fortuna del mundo. ¿Quién es el presidente de Telefónica? El presidente de Telefónica aquí es un señor que antes era presidente de Tabacalera, que se llama Alierta, César Alierta,
y que estaba procesado por estafa como presidente de Tabacalera. Se dedicaba a un negocio criminal, como es el negocio del tabaco, además era delincuente en el negocio del tabaco y ahora preside una compañía. Y al anterior presidente, al que sucedió el señor César Alierta, era otro delincuente, se llamaba Juan Villalonga, tuvo que salir corriendo y exiliarse en México, y Juan Villalonga era presidente de Telefónica porque el presidente del gobierno lo dijo una vez: tengo a Juan Villalonga como presidente de Telefónica porque era mi compañero de pupitre en el Colegio del Pilar de Madrid. Y el señor que decía esto se llamaba José María Aznar. Esta era la realidad. Pero cuidado, resulta que el señor Slim tiene una lista de 20 o 25 ministros y exministros que lo asesoran. Todos ellos rompiendo el secreto de la información privilegiada que me mantiene. De la lista de 20 o 25 hay un solo español. Un señor que yo pensaba que vivía en Madrid. No vive en Madrid. Pasa la mayor parte del año en México asesorando al señor Slim. ¿Cómo se llama este señor? Felipe González. Y era el anterior presidente del gobierno español. Esta es un poco de seguimiento. Y bueno, pues esta es la realidad. Por tanto, ya veis, primera fortuna, un delincuente. Segunda fortuna, otro delincuente. Tercera fortuna, otro delincuente. Y el más famoso de todos, el más famoso de los ricos, Bill Gates. Este señor tiene muy buena prensa, es simpaticísimo. Su señora se va a repartir caramelos por África y no sé qué cosas más. ¿Cómo hace su fortuna el señor Bill Gates? Hombre, pues sencillamente delinquiendo. Si leéis las páginas judiciales de los juzgados norteamericanos, cada semana el señor Bill Gates aparece procesado porque comete un delito prohibido por la actividad judicial norteamericana, que se llama delito de monopolio. Él tiene el monopolio sobre la actividad del software. Y si alguna vez la justicia le persigue, ya tiene el señor Bill Gates preparada una serie de amigos que actúan como testaferros, como hombres de paja, y si ve que las cosas van mal, crea una empresa de software a través de estos amigos, y cuando la justicia le dice es que usted es único, dice no, no soy único, ahí está otra empresa que hace lo mismo, ya no tengo el monopolio. ¿Qué más? El señor Bill Gates, ¿qué vende? Vende software. ¿Cómo obtiene su software el señor Bill Gates? A través de sus ingenieros. ¿De dónde son sus ingenieros? De la India, mayoritariamente. ¿Quién ha formado a estos ingenieros? La India. La India ha pagado la formación de los ingenieros. Pero cuidado, cuando el señor Bill Gates obtiene su software, si la India quiere acceder a este software, le ha de volver a pagar al señor Bill Gates la utilización del software. Con lo cual la India primero paga la formación de sus ingenieros y después paga aquello que sus ingenieros han obtenido dándoselo al señor Bill Gates. A esto, en castellano profundo, que no sé si ya conocéis, se llama cornudo y apaleado. Y en catalán, cornut y pagalverde. Esta es un poco la expresión. Por tanto, ya veis en qué tipo de personajillos se mueve el mundo. Estafadores, todos ellos. Pero os aseguro algo, si mañana por la mañana aterrizaran en el aeropuerto de Barajas de Madrid el señor Bill Gates, el señor Warren Buffett y el señor Carlos Slim por separado, o incluso mejor, si aterrizaran juntos, os aseguro que al mediodía Zapatero les invitaba a comer. A media tarde Rajoy les invitaba a merendar y por la noche el rey les invitaba a cenar. Con lo cual, Zapatero, Rajoy y el rey se convierten en cómplices de estos delincuentes. Y ser cómplice de un delincuente también está penado en el Código Penal. De manera que ya veis un poco cómo están las cosas. Y esta es la diferencia cada vez mayor entre los ricos y los pobres de este planeta. Esta era la última cosa que os quería decir, faltan 3 o 4 minutos. Yo tengo una pregunta. Pero así me gusta, que en estos 3 o 4 minutos haya preguntas y si puede ser cada día. Bueno, no es tanto una pregunta como una petición, que es si nos puede decir un poco, si no en esta clase más adelante, que lo que puede hacer la gente como nosotros, los estudiantes y tal, no para solucionar esto, pero sí para participar en una transformación un poco, ¿sabes? Bueno, mira, hay un capítulo específico del programa dedicado a transformaciones y posibilidades de arreglar el sistema. No te voy, con tu permiso, a anticipar los resultados. Yo lo que sí que te diría es, por ejemplo, que como primer paso hacia esto que tú deseas, intentes tener siempre la información adecuada. Ya os advertí el primer día que vivimos en un mundo de información completamente equivocada. Ya que has hecho esto, voy a poner sobre la mesa en estos 5 minutos un tema que tenía
tenía ganas de explicar, pero que ya he dicho al principio que no explicaría porque nos interesa mucho a vosotros. Pero ya que tú me has puesto la miel en la boca, lo voy a decir. Se trata del 23F, del cual ayer, 23F significa 23 de febrero, ayer era 23 de febrero, y era el día en que en el año 1981, ayer se cumplieron 30 años, un grupo de militares asaltó el Congreso de Diputados y aparentemente quería establecer una dictadura militar en España. Vosotros no lo tenéis que saber ni por razón de edad ni de proximidad, pero en España todavía ahora, 30 años después, se vive la idea de que estamos pues en una situación en que podía haber habido una dictadura militar en aquel momento. Ayer todos los periódicos, y esto es una primera medida, hablaban de detalles nimios que hacían los congresistas en el Congreso cuando estaban encerrados, como unos tomaban café y explicaban que se agotaban las existencias de café, y como otros no sé qué. Muy bien, pequeños detalles anecdóticos del Congreso. Pero nadie decía aquello que tengo ganas de explicaros, aunque no conozcáis el caso. El verdadero golpe de Estado no se produjo el 23 de febrero. El verdadero golpe de Estado se había producido 24 días antes, el día 30 de enero del año 1981. Y os diré cómo. Y no lo digo yo, Esto lo han dicho dos personas absolutamente al tanto. Una, la secretaria personal, y otra, el jefe de prensa del señor que gobernaba España en aquel momento y que se llama Adolfo Suárez, el cual hoy no puede decir nada porque lleva 7 o 8 años con un Alzheimer galopante y por tanto es difícil que pueda decir nada de cómo fueron las cosas aquel día. Pero de todos modos, ¿qué hizo en aquel momento el gobierno? Pues el señor Adolfo Suárez, que era el presidente del gobierno, hizo, como suele hacer cada mes, una visita al rey. Siempre el primer ministro en España, una vez al mes, visita al rey para explicarle las novedades. Acudió a visitar al rey y se hizo tarde. Y como que se había hecho tarde, el rey le dijo a Suárez: quédate a comer porque ya es muy tarde para ir a tu casa. Muy bien. Y Suárez se quedó a comer. Le invitaron a pasar al comedor. El hombre sospechaba que al llegar al comedor, si era el comedor de la Casa Real, pues encontraría al rey, encontraría a la reina y a los chicos aquellos que ya son mayores, pero que entonces eran todavía muy pequeñitos, hace 30 años. Llegó al comedor y no encontró ni a la reina ni a los niños. Encontró al rey y a 3 militares. El rey dijo que tenía una urgencia y que se marchaba y dejó a Suárez con los 3 militares. Los 3 militares se miraron a Suárez y le dijeron: señor Suárez, usted debe presentar la dimisión. ¿Por qué? Por 3 razones. Primero, porque usted ha aprobado el Partido Comunista y los militares no queremos comunistas en España. Segundo, en Italia, un señor que se llamaba Aldo Moro y que quería poner a comunistas en el gobierno, ya sabéis cómo terminó, no hace falta que os explique. Bueno, pues le dijeron a Suárez, todavía salvó la vida Suárez, que usted ha legalizado el Partido Comunista. Después, usted, señor Suárez, no quiere que España entre en la OTAN, y los militares, por descontado, tenemos muchas ganas de entrar en la OTAN. Y en tercer lugar, señor Suárez, usted ha hecho lo peor de todos, que es crear el Estado de las autonomías, es decir, romper la sagrada unidad de España. Y por tanto, usted no nos gusta, porque ha puesto a los comunistas, porque ha roto la unidad de España y porque además no quiere entrar a la OTAN. Suárez era un señor bastante presumido. Incluso se le conocía, ya sabéis que en España cuando el señor es presumido se le llama un chulo o un chuleta. Bueno, pues a este señor, que además era de una ciudad que se llama Ávila, que por cierto es muy bonita, le llamaban el chuletón de Ávila, porque era de Ávila y era chuleta. Y entonces el hombre, aprovechando su chulería, se enfrentó con los militares y dijo: pues yo no me voy, porque a mí me ha designado el pueblo español. Entonces uno de los 3 militares sacó la pistola del bolsillo, la puso encima de la mesa y le dijo: señor Suárez, ¿usted qué prefiere? ¿Al pueblo español o esto que está aquí encima? Aquella misma tarde, el presidente del gobierno presentaba la dimisión. Y se acababa toda la historia. El golpe de Estado se dio en el Palacio de la Zarzuela 20 o 25 días antes del otro golpe. Lo que pasa es que había tantos golpes organizándose en aquel momento que los otros no se enteraron y llegaron retrasados, física y mentalmente, al Palacio de Congresos el 23F. Esta era un poco larga y valdría la pena que ahora lo explicáramos con calma, ya que han transcurrido 30 años. Esto es lo que hay que hacer. Primero tener buena información y pedir cuentas. Y después ya te aseguro que irán apareciendo otras cosas a medida que avancemos en el curso.
Hasta la próxima semana y recordad que no será a las 2, sino a las 2:30. Hasta entonces.